Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos por aquí. Yo soy María Scherer y las últimas 2 o 3 semanas hemos hablado de inseguridad, de cómo la Guardia Nacional no termina de apagar un fuego cuando surge el que viene. Y de eso vamos a hablar hoy con Lilian Chapa. Ella es investigadora en The World Justice Project. Lilian, mucho gusto me da tenerte por aquí en Latinos. Me da mucho gusto estar de regreso aquí, María. Lilian, hace unos días fue asesinado César Arturo Valencia Caballero, presidente municipal de Aguililla, días después su coordinador de asesores. Y bueno, cuento también, ¿no?, con los dedos de las manos los días en que supuestamente la Guardia Nacional y la Policía del Estado habían realizado otra vez operativos en el municipio junto con el gobierno del Estado, supuestamente para pacificar la zona. Pero aquí estamos. Así es, y se usó en este anuncio de la intervención de la Sedena en Michoacán y en Aguililla también, en lo que es Tierra Caliente, se usa esta descripción de que se hizo una intervención para recuperar el Estado de Derecho, para instalar el Estado de Derecho en la entidad. Se anunció también una mesa de diálogo por la pacificación y la intervención de programas sociales. Pero, sin embargo, yo veo una y otra vez y creo que es un elemento que siempre falta en la ecuación, que es Michoacán. Desde que sabemos que Michoacán tiene la presencia altísima de grupos del crimen organizado que genera una violencia perenne que no se va, siempre hay un elemento que creo que falta, y es el avance del Estado de Derecho por la vía penal, por el sistema de justicia penal. No hay una intervención que asegure que las instituciones, desde la Fiscalía Estatal, pero también la Fiscalía General de la República, en serio echen a andar una estrategia de persecución penal contra verdaderas cabezas de estas organizaciones criminales y una estrategia sólida contra el lavado de dinero de la que dependen todas estas organizaciones para seguir existiendo y armándose. Y eso es algo que no vemos ocurrir en Michoacán. Vemos algunos destellos de política pública de corte social, pero nada de eso funciona de manera sostenida. No podemos hablar de una pacificación sostenida si no hay también este brazo del Estado, la justicia penal, para detener a estas personas que son responsables y que caigan pues, los políticos que les dan protección, y autoridades de seguridad pública, todas estas redes de protección que funcionan a favor ya en los hechos de estas organizaciones criminales y que pues no es lo que hemos visto y parece que no es la práctica del Estado mexicano en esta ecuación y en este gran laboratorio que siempre ha sido Michoacán. A ver, déjame recapitular, ¿no? El problema, o parte del problema, como dices, es que hay, digamos, un hoyo, ¿no? En cuanto a la justicia penal. Porque con operativos, lo hemos visto por décadas ya, no vamos a acabar nunca con el crimen organizado. No mientras tengan dinero, ¿no? No mientras estén llenas sus cuentas, no mientras sus crímenes queden impunes. Con el despliegue de Fuerzas Armadas no vamos a acabar nunca, ¿no? Lo que estamos haciendo es apagar un fuego, pero mientras apagamos un fuego hay otros, muchos tantos. Exacto, no va a haber guardia nacional que alcance para pues mantener la paz y sobre todo de manera sostenible, porque eh, obviamente se dice además que es que no hay policías municipales que respondan de manera pronta a este tipo de amenazas. La policía municipal no es, en su función no debe ser perseguir al crimen organizado. Esta es una tarea para la que deben coordinarse la entidad federativa y el gobierno federal. O sea, esa es una tarea para la que la policía municipal siempre va a resultar insuficiente. A ella le pueden encargar los delitos del fuero común y temas mucho más en corto de convivencia social, pero sí siempre está pendiente cómo se distribuyen las tareas y las competencias entre federación y entidad federativa para mantener, pues ahora sí que no sea la única apuesta el uso de la fuerza, que además es algo que este gobierno se comprometió a hacer, el gobierno federal, a no echar mano solamente del uso de la fuerza,
Y a esto nos referimos cuando decimos que no es suficiente el despliegue militar. La Guardia Nacional y la Policía Estatal, que es además muy pequeña para esta demanda de un territorio tan extenso y tan complejo, no va a ser suficiente porque pues, estas personas siguen teniendo el flujo de recursos, de armas, intocado. Y no va a haber policía o Guardia Nacional o Sedena o sí, ejército que sea suficiente para realmente pacificar esta zona del país. Sí, lo que el presidente pone de manera muy simple, ¿no? Que es lo de los abrazos y de los balazos. Es ni una ni la otra, ¿no? Lo que en donde esté el hoyo es en otro lado, en la Exacto. justicia penal. Ahora, si el Estado mexicano ha fallado en consolidar instituciones de seguridad, instituciones de justicia a nivel local, ¿por qué? O sea, si es tan claro, tan diáfano, tan evidente lo que hay que hacer, ¿no? ¿Dónde está ese hoyo? ¿Por qué no lo atienden? Pues ¿Por qué mira, no hacemos nada? yo creo que son capacidades mucho más complejas que solamente el despliegue territorial. Ese de una u otra forma lo resuelves. O sea, de un día para otro, sí, la Guardia Nacional ya llegó a 100,000 elementos, más lo que te aporta la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, las capacidades para hacer una persecución penal efectiva contra estas organizaciones son mucho más complejas y mucho más sofisticadas. Obviamente, el sistema tendría que estar persiguiendo y armando casos y litigando casos y ganándolos implacablemente en redes de corrupción desde lo local, e incluso podría ser también a nivel federal, pero primero vámonos a lo local, a lo municipal y estatal. Y en ese ámbito yo creo que se han visto que se ha visto que las capacidades del Estado mexicano para combatir, para detectar redes de corrupción, para detectar lavado de dinero, ahí creo que estamos muy cortos. Y puede tener diversas explicaciones. Creo que una buena hipótesis es que en realidad el Estado mexicano, en el momento en el que tuvo que haber estado desarrollando estas capacidades técnicas, que son muy técnicas para identificar este tipo de delitos financieros y otro tipo de tráfico de armas y corrupción que no deja huella, son delitos que por supuesto que se esconden lo más posible, pues el Estado en los años 70, 60, el Estado mexicano estaba muy ocupado persiguiendo a sus rivales políticos o recurriendo a la Todavía, tortura, todavía estamos en eso. además, a tortura y otro tipo de prácticas para obtener confesiones. Entonces, estas habilidades de investigación criminal y de, pues sí, de persecución penal, de litigio, de que necesitas obviamente un equipo pues de abogados que esté muy preparado para ganar en tribunales los casos a personas que tienen capacidad financiera para defenderse muy bien, pues yo quiero pensar que están en desarrollo estas capacidades. Tampoco he visto por parte de la Fiscalía General de la República esta intención de tomar responsabilidad de este tipo de casos que involucran delitos federales y delincuencia organizada. Sí vemos a un fiscal general de la República que está ocupado en muchas otras cosas, excepto en este tema que aflige tanto a varias regiones del país, que es pues perseguir penalmente y realmente armar una estrategia legal sólida contra estas organizaciones criminales. Hemos visto incluso que la Fiscalía General de la República parece que hace esfuerzos para involucrarse lo menos posible, ¿no? Y deja a las fiscalías estatales pues toda esta tarea y como que dice esto no es mi asunto, pero pues lo que vamos a ver es que estas organizaciones van a seguir creciendo como lo han hecho y de nuevo, si yo fuera, si yo fuera la Sedena, estaría muy desesperada y la Guardia Nacional porque pues vaya que los mandan solamente a apagar el fuego esperando dónde se inicia el siguiente fuego, ¿no? Y no hay como una estrategia legal para sacar a estas personas de circulación, congelar los bienes y todo lo que ya comentamos. Y pues es una historia sin fin. Sí, a ver, en suma, ¿no? Solo se ha hecho trabajo de seguridad, ¿no? Equipar policías, entrenarlos, pero no se les dan más recursos a las fiscalías, no tenemos investigadores con mejor capacidad o mejor preparados.
los arrestos, ¿no? Que se hacen pues, prácticamente en flagrancia, porque no hay trabajo previo de inteligencia para estar minando o debilitando la capacidad de los grupos criminales. Entonces salen libres en pues en una pestañada. Así es, y de nuevo, no vemos como un esfuerzo para crear una agencia o un ente en la Fiscalía General de la República, fortalecer estas capacidades de investigación. Al contrario, vimos al principio de año más bien que la Policía Federal Ministerial estaba quedándose sin más elementos, sin personal por recortes. Y creo que este es el momento en el que, por el contrario, se tendría que estar apostando a fortalecer estas capacidades de investigación que son mucho más sofisticadas que para desarticular bandas de robo de vehículo o delitos patrimoniales. Simplemente esto está ausente de la discusión pública cuando hablamos de cómo cambiar, cómo mejorar la estrategia de seguridad pública. Esto es algo como que muy sintomático en México. Las fiscalías como que siempre desaparecen, nadie sabe muy bien cuál es su función en este caso en específico, y todo se queda en el despliegue militar y policial. Y sí creo que es momento de, ahora que se va a reabrir, si se logra lo que el presidente quiere, como de dar el carácter a la Guardia Nacional, de que regrese a Sedena, o que ahora sí oficializar lo que es un hecho, pues discutir cómo hacer más fuertes las instituciones dedicadas a la investigación criminal, de todo tipo de delitos financieros, como te comentaba, de corrupción, porque esto sí definitivamente es un ingrediente indispensable para la pacificación y está totalmente ausente, veo yo, fuera de la estrategia cuando hablamos de cómo pacificar este país. Ahora, tendrá razones políticas, digamos, es decir, no es lucidor, ¿no? Estar fortaleciendo estas instituciones no, no luce, ¿no? Da resultados, por supuesto, pero da resultados a un plazo más largo. Y entonces, para un gobernador o para un alcalde o para el presidente de la República es mucho más fructífero, entre comillas, porque no resolvemos el problema de fondo. Y eso también provoca miedo, enojo y otros, y reacción social, pues. Pero de saque o en el corto plazo, como no es lucidor, entonces lo postergamos siempre, siempre lo postergamos. Sí, definitivamente no es una apuesta para resultados en el corto plazo, pero yo creo que también genera un costo que quizá pasan por alto gobernadores y el presidente, de tener cada 15 días o cada semana una nueva masacre. Creo que esto afecta no solamente a lo obvio, como a las personas que están, a las víctimas, pero también a la población, en este caso en Michoacán, a productores agrícolas, la producción, la economía local, y tiene un impacto a nivel estatal. Se ve afectada porque pues, estos agentes de un mercado totalmente ilegal y un mercado ilícito que es la extorsión, el secuestro y además el narcotráfico, está, pues, digamos que puede transitar sin ningún problema. Y sí creo que es una apuesta que, como dices, no es lucidora, no es entregar patrullas, no es desplegar a mil soldados o a 1000 integrantes de una policía, pero pues el agua nos va a llegar cada vez más al cuello, y la tasa de homicidio doloso en México, aunque registré una disminución de, no sé, 5% o 6%, ya no hemos sido capaces de revertir este incremento que tuvo en 2007, 2008 en el sexenio de Felipe Calderón, y no sé si estemos ya un poco habituados a estas tasas de homicidio por cada 100,000 habitantes superiores a 20, cuando antes estábamos en 8 homicidios por cada 100,000 habitantes a escala nacional. Y yo creo que nadie puede conformarse con cómo está el estado de las cosas actualmente. Lilian, si el efecto de la actividad criminal em, es tan negativa y es tan costosa y es tan dolorosa para la sociedad, ¿por qué o cómo explicamos que estos grupos criminales sigan teniendo base social y la crezcan incluso? Por supuesto, pues creo que en el caso, además de Tierra Caliente,
por supuesto que hablamos de estados que incluso lo comentaba el presidente municipal que fue asesinado, que Aguililla estaba totalmente abandonado en términos sociales y siempre va a haber esta oferta de dinero, pues de dinero fácil relativamente y de un estilo de vida al que pues todos los jóvenes podrían aspirar y creo que definitivamente lo que no se ofrece por vías legales, acceso a servicios públicos, pues hay un vacío, por supuesto, que llenan estas organizaciones y lo vemos pues no solamente en Michoacán, lo vemos en Hidalgo, donde y en Guanajuato, donde estas organizaciones, en este caso que se dedican a robo de combustible, tienen bases sociales comunitarias de lugares que no tienen una oferta realmente no solo de servicios públicos, sino de oportunidades para miles de jóvenes. Y ahí sí creo que la apuesta del gobierno federal, un gobierno federal que nos ha dicho que cree en la política social y en programas sociales, debería estar totalmente abocado a cómo desmovilizas, cómo le arrebatas a los jóvenes, a las organizaciones criminales, por medio pues sí, de becas, de programas sociales sostenibles, de otro tipo de opciones. Y yo creo que ahí sí el gobierno federal se ha encontrado quizá con una ecuación un poco más compleja de lo que se imaginó, porque una cosa es llegar a un territorio donde claro que se necesitan programas sociales para jóvenes y para infancia incluso, pero para llegarle a los jóvenes que están ya en vías o en contacto con organizaciones criminales y que ya forman parte de ellas, es mucho más difícil y mucho más complejo que una simple oferta, una convocatoria abierta para recibir, ser beneficiaria o beneficiario de un programa social. Ahí sí se requiere de estrategias pues mucho más, pues sí, más complicadas para identificar a estos jóvenes, a quien está a punto a lo mejor de abandonar la escuela, a quien ya tuvo su primera como conflicto con la ley penal, a lo mejor una falta administrativa, o sea, llegar, que el Estado haga presencia justo en el momento en el que se puede todavía hacer algo para arrebatarle a estos jóvenes al crimen organizado que les ofrece quizá algo de dinero, pero una vida muy corta. Y esto es prevención pues muy focalizada y no sé si más bien se ve en estos programas sociales una política de desarrollo social mucho más amplia, pero que le falta precisión a la hora de llegar a esta población. Lilian, finalmente, a pesar del panorama pues tan oscuro, ¿no? que has descrito, hay puntos, ¿no? Hay ciertos lugares o pequeños oasis donde la situación sí ha sido revertida. ¿En dónde, por ejemplo? Híjole, pues mira, en temas, yo te podría hablar más bien, y creo que es un terreno un poco distinto de temas de cómo la policía local ha recuperado confianza en la confianza ciudadana en las instituciones. Pero creo que María, este es uno de los terrenos más complicados a los que se ha enfrentado el Estado mexicano en la reducción de violencia que tiene que ver con el crimen organizado. Sí creo que me gustaría o sea, yo creo mucho en hablar de prácticas que han dado resultados, pero en serio que en este tema de crimen organizado sí ha sido mucho más complicado y lo es no solamente en México, en Centroamérica, donde he tenido oportunidad de estudiar programas de reinserción social. Una vez que los jóvenes entran en contacto con estas redes del crimen organizado, su esperanza de vida se reduce muchísimo. Es muy difícil que puedan regresar a una vida más normal, porque siempre van a tener la amenaza de estas organizaciones de que tarde o temprano a quien abandonó sus organizaciones van a ir por ellos. Yo te podría hablar como de otro tipo de estrategias que vemos que se implementaron en La Laguna, pero siempre hablamos, María, de resultados que se sostienen por poco tiempo, que una vez que parece que se rompen acuerdos
además acuerdos entre las organizaciones criminales o se llega a un equilibrio por el reparto de territorio entre alguna organización criminal y otra, puede bajar la violencia homicida, pero Nada duradero. son equilibrios muy frágiles. Y la verdad es que en este tema sí creo que ese es uno de los mayores retos y creo que cuando iniciaba la administración de federal de Andrés Manuel López Obrador, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, hablaba de crear una fórmula mexicana para la pacificación. Ahora, pues vemos que el entonces secretario ya es gobernador, dejó este asunto, pero sí creo que tenía mucho sentido en buscar una fórmula en la que se tendrían que estar concentrando autoridades municipales, autoridades estatales y la federal. Y pues vemos que esto no es la prioridad todavía. Hablar de políticas públicas enfocadas en pacificar más allá de nuevo, como empezamos, del despliegue territorial de fuerzas policiales o fuerzas militares. Lilian, te agradezco mucho que hayas venido a Latinos. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ustedes como siempre. Aquí los espero puntualmente la próxima semana.